en el Tajo. Luego así todo veremos. ¿Cuánta gente hay en oficinas? En oficinas pues hay unas 40 personas, pero luego veremos todos esos datos y veremos las oficinas con un poco mayor de detenimiento. Va por cable de fibra óptica y así todo va a tener una línea de radio. Pero el medio está muy complicado, ¿eh? Que no había nada que ver. El momento que aquí ves, esto ahora va a quedar enterrado y otra vez no se ve todo lo que hay hecho. Esta es todo el suministro eléctrico a la planta. Subestación, lo tenemos aquí generado. Ja estava, era el forat de l'autopista de quan se va fer. La compañía Nagas por debajo de la autovía entrará por aquí y conectará con una estación de medida que se instalará ahí y ahí será el punto de conexión entre la red nacional, tanto de entrada del gas como de salida. Pero será por televisión lo que sucede en la plataforma. Las fotografías y lo que se ha hecho aquí es aprovechar pues para los trabajos de adecuación y con toda la tierra vegetal que se sacó, etcétera, etcétera, bueno, pues dejarlo lo más uniformemente posible y probablemente luego forme parte de la recuperación paisajística que va a tener lugar aquí. Pues se hará un lago o se plantará alguna especie. Más agua no, Javier. Y esta plataforma diferencia lo que es la zona de edificios, que son el almacén taller, el edificio de administración y la sala de control un polígono, una pequeña parte de oficina. Y a partir de aquí empezaría la parte industrial, parte de proceso. Hay una calle intermedia, que es la que vamos a cruzar ahora. El paso de tubos. Esta va a ser digamos, la que separa la zona industrial de las zonas de la zona industrial de la zona de la administrativa. Y esto va a ser la carretera. Está preparando ya los conductos para paso de tubos. Se pensó inicialmente que era un 40%, luego que traer, habíamos pedido el ayuntamiento para ver si llegamos a un acuerdo con la comunidad de regantes y tenemos agua suficiente, pero si no pensábamos traerla en cubas y empezar trabajando en aquel tanque, ese es el motivo por empezar hasta el blanco, y entonces una zona es zona de tratamiento de efluentes, que la veremos ahora, zona de compresión, que sería equivalente a una estación de compresión de las que hay 70 en España de la Red Nacional de Nagas. Luego hay una zona que se llama de endulzamiento, que es cuando el gas viene de la plataforma y se limpia, y luego hay una zona de servicios, que es el agua contra incendios, el aire comprimido, el fuel gas, etcétera, etcétera. Y están las 4 plataformas así alineadas. Medida es propiedad de Nagas, incluido el suelo, y va a hacer una instalación aquí sobre 4.000 metros, que también generará sus puestos de trabajo. Tienen previsto empezar a trabajar en enero de este año y luego conectarán con su gasoducto. Entonces aquí será el límite de batería entre Nagas y Escal, y se medirá el gas tanto cuando lo cogemos de la red como cuando se lo devolvemos. Una construcción pequeña.
construcción pequeña, de 4.000 metros. Esto es los aerorefrigerantes, esto está libre de aquí en nuestra dirección. Esta sería una planta de compresión. Aquí es donde se van a instalar los compresores de gas, cogen el gas de la red de la gas y lo comprimen. Al comprimirlo lo suben de temperatura y entonces hay que refrigerar. Entonces se hace con unos aerorefrigerantes, unas hélices que lo van a poner a temperatura y ya lo pasan a... Esto ha venido prefabricado ya. Esto ha venido preensamblado. Esta tira es cuando el gas va para el mar. Sí. Pasa por esta tira. Y se calienta primero una bomba. La zona de compresión y esta zona de aquí es donde se van a tratar todas las aguas que lluevan, o sea, y que pasen a través de la planta y que tengamos que volver a mandar al exterior. Entonces ahora enorme. Entonces todos los desagües entrarán por ahí, por aquel agujero de ahí, y luego todo esto lleva unos equipos, lleva unos filtros, va a llevar unas palas que quitarán la porquería superficial, y luego va a haber un tratamiento biológico, etcétera, etcétera, y el agua que salga de aquí sale pura para beber. Hay que decirlo, no es ningún agua de proceso, es el agua de lluvia. Un tubo a otro de modo más flexible. Entonces encima de toda esta estructura va a ir todas las tuberías de gas, tanto el de entrada como el de salida. Estos son los racks de tubería. El nivel del suelo yo siempre lo miro más. La soldadura, hoy hay un inspector por ahí de Lois inspeccionándola. Bueno, esto es uno de los temas principales respecto al tema de seguridad. Es un proyecto específico con las líneas de proceso, diferenciando las áreas. Esta sería la que comunica todas las áreas. Esta zona de aquí es lo que llamamos el rack de interconexión. Comunica la zona de compresión con la zona de endulzamiento de gas y con la zona de servicio. Este es el rack de interconexión. Todo esto va a estar lleno de tubos, pues de 2 líneas de gas que hay, más las líneas de servicios, más el fuel gas, más aire, nitrógeno, etc. Esta es la arqueta, pero realmente el agua entra a lo largo de eso y va con ese diámetro. Digamos, lo que llueve aquí en la zona es cuando cae, entonces para evitar que haya... No te llenará ni la cuarta parte del tubo. En Madrid empezó a estar terminando. No tengo yo idea, ¿qué más casos que se nos da? El transformador, tenemos una instalación eléctrica importante y esta es provisional. Hola, buenos días. Entonces este servicio médico pues afortunadamente no ha tenido que hacer muchas intervenciones.